Ahí estamos. Estamos en esta diapositiva. Vamos a la siguiente, que hace referencia a la herencia de un acto de fuerza. Qué quiere decir esto? Que tácitamente todo esto que hizo, que se orquestó, fue finalmente para que Estados Unidos acumulara en cierta medida gran parte de la cantidad de oro que existía en el mundo. Y finalmente por un acto de fuerza, es decir, de la noche a la mañana, tácitamente Estados Unidos dice, bueno, yo simplemente me salgo del sistema, y ahora que cada quien respalde la moneda en función de lo que ellos consideren pertinente, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver con la narración siguiente. Entonces, el actual predominio del dólar en la economía mundial, repito, esto estamos hablando por allá por los 50, 60, el actual predominio del dólar en la economía mundial, que superaba mucho el peso económico de Estados Unidos, no ha caído del cielo ni resulta del libre albedrío de los mercados, sino que es la herencia de un acto de fuerza de este país que impuso como divisa, como medio de pago internacional en la conferencia de Bretton Woods, ¿sí? Es decir, que esto tácitamente, como les decía, es como una especie de orquestación con la finalidad de que la moneda norteamericana se posicione como una moneda dura y dependencia del resto de países hacia esa moneda, celebrada para diseñar el sistema monetario internacional que se implantó en el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Eh, Cuando Keynes sugirió establecer una nueva moneda internacional neutra que proponía que se llamara el Banco, Estados Unidos, que en ese entonces era el país con más poder político y económico y militar, dijo, básicamente fue lo que dijo, no quita, la moneda que debe ser o que debe estar en esta posición es justamente el dólar. Y ese acto o ese comportamiento o ese manejo que tuvo Estados Unidos lo llevó a acumular mucho poder en esa época. Con lo que Estados Unidos, sigo con la narración, con lo que Estados Unidos podría fabricar dólares, mientras que los otros países fabricaban mercancías que se compraban con esos dólares, con el único compromiso de que el dólar tuviera el respaldo en oro, porque antes de la Guerra Mundial había estado rigiendo el patrón oro. Pero el compromiso de mantener la convertibilidad del dólar en oro desapareció en 1971 porque se había emitido tal cantidad de dólares que no podían respaldarse con oro, y entonces mediante un gesto unilateral del poder de los Estados Unidos se eliminó de la noche a la mañana esa convertibilidad. Es lo que les mencionaba, ¿no? Entonces, estratégicamente posicionan al oro como el respaldo, como la moneda fuerte, y esa moneda en teoría estaba respaldada en oro. Eso le da la capacidad a Estados Unidos a emitir moneda, y tácitamente bajo esa emisión de moneda casi acapara gran parte de todo el, mundo, el oro que existía en el mundo, porque justamente tenía que respaldar la moneda que era la moneda que utilizaban los países para comercializar internacionalmente, ¿no? Pero en un movimiento también estratégico, de la noche a la mañana, simplemente desaparece esa relación. Estados Unidos dice, ya no vamos con esto. Entonces, con lo cual, los que creían tener su dinero respaldado por oro se quedaron con unos papelitos simplemente llamados dólares, por los que ya no podían exigir nada al banco emisor, porque se habían convertido en un pasivo no exigible, cuya capacidad de compra dependía solo de la cotización frente a otras divisas y de los precios de las mercancías. ¿Qué quiere decir en cristiano esto de aquí? O sea, imagine que Ecuador tenía dólares, bajo la expectativa de que en algún momento Ecuador podía cambiar esos dólares por el oro que supuestamente respaldaba esos dólares. Pero de la noche a la mañana, el propietario de la moneda de Estados Unidos dice, señores, yo no les voy a entregar oro. Si ustedes quieren tener los dólares, se quedan con los dólares. Y la moneda vale, porque Estados Unidos es Estados Unidos. ¿Ya? Y recuerden el concepto del papel, de la moneda, el dinero fiduciario, ¿no? O sea, por la fe que representa, por la fe en lo fuerte que puede ser un país, en este caso decía Estados Unidos, el dólar vale porque vale.
Y quienes se quedaron así, en realidad, con la expectativa, porque imagínense, es como que es como una gran estafa. Yo pensaba que tenía la posibilidad de tener, en este caso, billetes que lo podía convertir en oro, pero que finalmente a la noche a la mañana simplemente me quedé con los billetes. O sea, esto resultó en realidad como una gran estafa para varios países. Eh, Michael Hudson, lo que esta situación desestabilizó a este sistema del estándar de oro, ¿no? Del patrón oro, y, eh, y fue básicamente esto motivado por el gasto bélico que tenía Estados Unidos, ¿no? Recordarán ustedes que Estados Unidos tuvo guerras en los 50, 60 y posteriormente también por ahí por los 70. O sea, las transacciones relacionadas con las primeras y segundas guerras mundiales permitieron que Estados Unidos llegara a acumular en 1950 cerca del 80% del oro monetizado del mundo. Es decir, esa posición de dar su moneda para que fuera la moneda fuerte, esa jugada lo llevó a que Estados Unidos tácitamente tuviera esa capacidad de tener el 80% del oro monetizado en el mundo. Eso convirtió al dólar, eso convirtió al dólar en un sustituto virtual del oro. Pero detrás del estallido de la guerra de Corea, el gasto estadounidense en ultramar llegó a equivaler un total del déficit de la balanza de pago durante los 50, 60 y comienzo de los 70. El comercio y la inversión del sector privado estaban exactamente desequilibrados. En agosto del 71, el gasto bélico en Vietnam y otros países extranjeros forzó a Estados Unidos a suspender la convertibilidad del dólar en oro mediante las ventas a través del London Gold Pool. Ello es que, en muy buena medida, por inercia, los bancos centrales siguieron liquidando sus balanzas de pagos con valores de tesoro estadounidense. Después de todo, no había ningún otro activo con oferta bastante como para constituir la base de las reservas monetarias centrales. En otras palabras, o sea, finalmente todo esto siguió por inercia al tener Estados Unidos, al ser todavía un país fuerte, y al necesitar un activo que se pudiera vender, que se pudiera comprar y que tuviera el valor que tácitamente tenía el dólar, porque como mencionaba anteriormente, era como una especie de sustituto del oro, el dólar siguió siendo utilizado para este proceso de pagos y compras a nivel internacional. Eh, Tenemos acá el sistema basado en deuda y no en oro. Pero la sustitución de oro, un activo puro, por deuda de tesoro estadounidense, denominada en dólares, alteró el sistema financiero global. Ahora se basaba en deuda y no en activos. Geopolíticamente, el nuevo patrón de las letras del tesoro hacía a Estados Unidos inmunes frente a a las tradicionales restricciones financieras y la balanza de pagos, lo que permitía que los mercados de capitales un mucho más alto apalancamiento con la deuda y ser mucho más innovador, ¿no? En Cristiano lo que dice aquí es que nuevamente no había un activo que respaldara fuertemente a las monedas. Seguíamos viendo a Estados Unidos en ese momento como aquel que tenía la única moneda que realmente era fuerte. Y Estados Unidos, inteligentemente también, comenzó a emitir deuda, comenzó a generar deuda. Eran créditos, cuales obviamente los países compraban esos papeles teniendo como sentido poder guardar el dinero, poder preservar sus excedentes de dinero, y eso aún le dio mucho más poder a Estados Unidos, porque básicamente lo que sucedía es que regresaban dólares de ese país y a cambio Estados Unidos más bien sacaba dólares y entregaba papeles. ¿Ya? Y esos bonos del tesoro que se emitían implicaban un mayor apalancamiento, es decir, Estados Unidos tácitamente trabajaba con el dinero del resto del mundo para poder hacer todas sus actividades, y eso le llevó a tener un mayor crecimiento y mayor desarrollo. Esto se lo pudo ver si ustedes revisan un poco el tema de la historia, fue justamente lo que pasó en los 70 y 80, donde tácitamente Estados Unidos comenzó con el tema del endeudamiento de los países. En el caso de los países latinoamericanos, el Fondo Monetario, que surge justamente en este tratado de Bretton Woods, comienzan a ponerse las bases de lo que va a ser el Fondo Monetario Internacional,
el Fondo Monetario, Estados Unidos detrás, comienza a generar una estrategia eh, eh, de endeudamiento para los países, ¿no? Entonces, por eso es que si nosotros revisamos la historia del Ecuador, en los 70, 80, 90, nosotros podemos ver cómo constantemente el Ecuador tiene mucha relación con el Fondo Monetario, comienza a endeudarse, la deuda comienza a crecer, y comenzamos a aumentar el endeudamiento que tenemos con esta figura representativa, dentro de la cual tiene gran participación Estados Unidos y que es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, tácitamente lo que hacen es retirar dólares y a cambio entregar papeles, y esos papeles son los que respaldan finalmente las acciones de un país. ¿Qué más tenemos aquí? También permitió que los gobiernos de Estados Unidos lanzarse una política exterior y en unas campañas militares altos destinadas a la balanza desatendidas de las balanzas de pago. Lo que quiere decir aquí es que, o sea, para Estados Unidos, por lo menos lo que se puede ver en el 70, 80 y 90, el negocio de la guerra. Tiene sentido. Estados Unidos tiene una de las industrias bélicas más grandes. Y luego de que ocurre la Segunda Guerra Mundial, obviamente viene la reconstrucción de Europa. Las empresas que fueron a reconstruir Europa, era obvio que gran parte eran norteamericanas, esas empresas van allá, y se dieron cuenta de esta oportunidad de tener eh, el hecho de que la guerra representaba un elemento que dinamizaba la economía, porque ellos tenían una industria bélica tienen una industria bélica bastante desarrollada. Y al momento de haber guerra, precisamente la economía de ellos comenzaba a moverse porque sus industrias comenzaban a producir. El problema es que la oferta de crédito en dólares ha llegado a ser potencialmente infinita. El atracón de los dólares ha crecido proporcionalmente al déficit de la balanza de pagos estadounidense. Es decir que actualmente en el mundo se conoce, inclusive en algunos de los videos que yo les coloco para que ustedes puedan ver, en el mundo hay una gran cantidad de flujos de capital. Se consigue dinero muy barato. ¿Ya? Pero entonces esto es debido a esta emisión y a este crecimiento que ha tenido Estados Unidos, ¿no? Pero ese dinero barato, obviamente fuera lindo que lo tuviéramos también nosotros al interno de cada país, ese beneficio. Ellos consiguen dinero a tasas menores al 1%. En cambio, los bancos toman ese dinero y, y casa adentro, generalmente prestan a cifras que superan los 2 dígitos, ¿no? Del 10, del 12, del 15, del ciento, dependiendo de los países. Pero esto debido a la gran cantidad de dinero que está circulando en el mundo. Su crecimiento en las reservas de los bancos centrales y en los fondos soberanos de países extranjeros ha cobrado la forma de un reciclaje de los flujos de entrada de dólares mediante sucesivas compras de valores del Tesoro estadounidense, lo que convierte a los bancos centrales extranjeros en los responsables de la financiación del grueso déficit presupuestario federal de Estados Unidos. De hecho, de que ese déficit sea una buena medida de naturaleza militar, con objetivos a los que se oponen muchos votantes extranjeros, hace conveniente la situación de la trampa particularmente mortificante. O sea, lo que quiere decir es que, al igual que todos los países, hay un presupuesto. Ese presupuesto lo que te dice es cuánto vas a gastar durante el año y en qué cosas vas a gastar. Ecuador lo tiene, todo país del mundo lo tiene y Estados Unidos también lo tiene. Pero gran parte del presupuesto de Estados Unidos se apalanca en el tema de la industria bélica, ¿no? Entonces, ese presupuesto que tiene Estados Unidos, todos los países también, a veces no tienen los recursos suficientes para poderlos cubrir. Y obviamente tienen que sacar el dinero de algún lado, tienen que buscar de dónde conseguir ese dinero. Y el hecho, eso los lleva a que existan este tipo de comportamientos, a veces intervención, participación en guerras, porque obviamente se tiene que generar las excusas para poder generar el financiamiento de ese presupuesto. Un poco más, ya lo que serían los bancos actuales. Los bancos en su primera época fueron intermediarios del tráfico monetario, que actualmente se han convertido en intermediarios de operaciones de crédito, aunque de forma accesoria,
realicen también actividades relacionadas con el cambio de moneda. Es decir, que básicamente los bancos, el papel principal que hacen actualmente es intermediar con operadores de crédito, ¿no? Los grandes flujos que existen a nivel mundial hacen que los bancos locales vengan la gente que quiere colocar dinero, los grandes inversores, y destinen esos dineros. Lo que hace el banco local es precisamente ver dónde pueden colocar esos valores. Y también de lo que se encargan es de ese otro tema, del cambio de moneda. Esa es la función principal. Bueno, ustedes pueden ir revisando también esta diapositiva, pero quiero regresar ya para cerrar con el tema de las funciones del dinero y características principales del dinero. Y por eso voy a cerrar un ratito esta diapositiva para poder ver otra que también está en la plataforma. Muy bien. Esta diapositiva resume gran parte, muchas de las cosas que ustedes ven en la diapositiva anterior y parte de lo que han hablado los compañeros. Es como quien dice una especie de gran condensación de lo que hemos visto en sus exposiciones y en todo lo que yo les he presentado durante estos días. Bueno, partimos básicamente de lo que decíamos nosotros. Este es un concepto que ya ustedes lo recuerdan, vieron hasta la saciedad, entienden claramente lo que implica el trueque, por qué surge, cuál fue la lógica del surgimiento del trueque. Eso ya lo comprendieron, ¿verdad? Y entendían también los problemas que implicaba el trueque y por qué finalmente termina siendo el elemento la excusa para la desaparición del trueque. Luego de eso, también conversamos sobre los diferentes tipos de moneda y cómo pasamos del uso de cualquier cosa que pueda ser utilizada como dinero, luego a utilizar metales, ¿sí? Y luego esos metales ver cómo, así como usted ve en el lado derecho de la pantalla, ve cómo esas formas de lingotes fueron reduciéndose, fueron acuñándose, hasta finalmente llegar a la concepción de lo que nosotros tenemos actualmente de una moneda. Hubo toda esa evolución con relación a la moneda, ¿no? Y aquí también está lo que yo les mencionaba, el tema del patrón oro. Recuerden que anteriormente lo que existía o lo que sucedía es que cada país respaldaba su moneda en oro. Posteriormente a eso, hay esta gran jugada de los norteamericanos que lo que hacían es que un solo país, o mejor dicho, una sola moneda era la que respaldaba el resto de monedas, pero esa moneda que era la moneda fuerte tenía equivalencia en oro. En cristiano eso significaba de que si yo tenía esa moneda e iba a cambiarlo a Estados Unidos, se suponía que tenían que entregarme a mí el oro equivalente. Pero llegó un momento en que finalmente Estados Unidos dijo, señores, no. O sea, mi moneda vale porque vale. Y si usted la quiere tener, la puede tener, ¿no? Entonces, ahí lo que pasó es que aquellos que tenían la moneda con esperanza de poderla convertir en oro, simplemente se quedaron con el billetito, con el dólar. Y simplemente tenía valor en función de la fe que se tenía en ese país. ¿Cuándo ocurre puntualmente esto? Recuerden que fue en esta asamblea que se produce el Tratado de Bretton Woods en New Hampshire, esto es en Estados Unidos. Y es ahí donde se abandona este patrón oro y tácitamente se pasa al tema de a tener el concepto actual de lo que es el dinero fiduciario. Bueno, ahí, esto también con relación a las diferentes evoluciones que hubieron con relación al dinero. A ver, eh, aquí tengo siguiente. ¿Qué funciones tiene el dinero? Esto también lo mencionaron los compañeros. Y de manera inicial se pueden identificar tres funciones básicas. La primera función es que sirve como medio de pago,
La función que se puede identificar es que sirve como un depósito de valor y la tercera función es que sirve como unidad de cuenta. Luego de la mezcla de estas funciones puede surgir una cuarta, también la vamos a mencionar. Vamos a tratar de entender eh, estas funciones e identificar ciertas características que aparecen relacionadas a estas funciones. Entonces, ¿qué implicaba ser medio de pago? Universalmente, ustedes saben que para que se conceptualice como dinero, es aquello que me sirve, medio de pago significa que me sirve para pagar. ¿Qué cosas son un medio de pago en nuestra realidad actual? Un medio de pago puede ser el dinero, un medio de pago puede ser un cheque, un medio de pago puede ser su tarjeta de débito, o un medio de pago también puede ser su tarjeta de crédito. ¿Ya? Todos esos son medios de pago, son los que sirven para pagar. ¿Ya? Pero el dinero es obviamente algo universalmente aceptado. Esa es una particularidad que tiene el dinero. Si yo voy, por ejemplo, a querer pagar con tarjeta de débito, lo más seguro es que en algún local pueden decirme, ¿sabe qué? Yo no tengo para poder hacer la transacción con esa tarjeta. Si va alguien y quiere pagarme con tarjeta de crédito, también me puede decir eso. Si yo le quiero girar un cheque, también me puede decir, ¿sabe qué? No. Pero en cambio, si le doy dinero, es ilógico que no me acepte el dinero. ¿Ya? Porque esa es la esencia, ¿no? Si yo quiero, yo vendo algo, entrego algo, tengo que cubrir una deuda, tengo que pagar una deuda, lo que necesito es el dinero. Necesito cambiar ese activo, ese bien o ese servicio, o saldar esa deuda con dinero. Entonces, el dinero, tengámoslo en primer lugar claro que sirve como un medio de pago, me sirve a mí para pagar. Pero la particularidad, como les decía, es que es un medio de pago universalmente aceptado por los individuos, en este caso, del país o de la economía en la cual se lo utiliza. Debe contar con ciertas propiedades, características, como usted le quiera llamar. ¿Estas propiedades cuáles son? Por ejemplo, la homogeneidad, ¿sí? Es obvio que el dinero tiene que ser homogéneo. Es decir, que si nosotros tuviéramos un billete, todos tuviéramos en nuestra billetera billetes en dólar de diferente denominación, y yo les digo, saquen cada uno de ustedes un billete a 20, yo no voy a sacarle un billete, usted saca el billete a 20, yo saco el billete a 20, todos sacamos el billete a 20 y vamos a comenzar a compararlo. Y no es que mi billete a 20 va a aparecer Trevelyan y en el usted aparece un presidente norteamericano. ¿No? Todos son iguales. No es que el billete a 20 que yo saco va a ser más pequeño y el de ustedes va a ser más grande. No. En función de las denominaciones, en función de las series que se emiten, generalmente tienen esa particularidad de ser homogéneo. Lo mismo ocurre con las monedas, ¿ya? Estas especies monetarias y los billetes son obviamente, perdón, las especies monetarias y las monedas son homogéneos entre ellos. Eso es una propiedad que tienen. Tamaño y peso son pequeños en relación a su valor. Recuerden ustedes que si yo tomo un billete, por ejemplo, de 20 dólares, y le quito esa fe de que eso vale 20 dólares, me queda un pedazo de tela, un pedazo de trapo nada más, ¿no? Entonces, por eso es que me dice que el tamaño y el peso son pequeños con relación a su valor. O sea, un pedacito de papel, un pedacito de tela representa lo que es su equivalencia, por ejemplo, si este es de 20, lo que serían 20 dólares, ¿no? Es como que lo que me está diciendo es justamente esta propiedad de que en tamaño y peso son menores comparados, son pequeños comparados con su valor. Un pedacito de tela, ¿cuánto me va a costar? 5 centavos, 10 centavos, pero el billete representa un billete a 20, uno de mayor denominación, de 100 puede representar o representa un mayor valor. Pero ese valor que representa es pequeño en realidad con lo que es el billete en sí o la moneda en sí. Hay otra propiedad que es la divisibilidad. Esta implica de que tácitamente estas monedas yo las puedo dividir. No es que voy a romper el billete ni voy a dañar la moneda, no la voy a partir por la mitad, sino que a lo que se refiere es que obviamente toda denominación superior puede ser convertible en unidades o en especies monetarias más pequeñas. En cristiano lo que le digo es que uno de 20 puede dividirlo en billetes de 5. Uno de 100 puede dividirlo en 20, de 10, de 50, de $1.
dependiendo obviamente de las denominaciones que existan en cada uno de los países, ¿no? Bien, entonces, primera consideración que tenemos es que el dinero sirve como un medio de pago. Esa es la primera, una de las primeras funciones. Yo creo que acá también en la siguiente diapositiva tenemos otras observaciones con relación al medio de pago. Bueno, esto significa, perdón, que quienes participan en el mercado lo aceptan como medio de pago. Es lo que les decía, universalmente aceptado. Donde usted vaya, donde usted, si va y le debe dinero a alguien y le dice, te quiero pagar y le entrega dinero, es lógico que no le tome el dinero. Es universalmente aceptado dentro de la economía que se maneja. Para evitar las ineficiencias de un sistema de trueque, cuando un bien es requerido con un solo propósito, usarlo para hacer intercambio por otras cosas, posee esta propiedad. Por ejemplo, pocas personas conservan billetes para colección. En cambio, la mayoría de personas no conservan los billetes por la posibilidad de intercambio cuando deseen otros bienes, ¿no? En cristiano lo que me está diciendo es reforzando este tema del medio de pago. Yo tengo billetes ¿para qué? Porque me sirven para pagar, me sirven para comprar. No cojo los billetes para guardarlos, sino por el hecho de que me sirven a mí para poder comprar, para poder pagar de otro. El dinero debe ser ligero y fácil de almacenar y de transportar. Esto es una de las características o propiedades que ya les mencioné anteriormente. Realmente es muy sencillo. Si yo tengo varios billetes de 100, representan una gran suma, puedo cargarlos tranquilamente en la billetera y es fácil de transportar, es fácil de llevar. Esto en comparación con las anteriores concepciones de lo que se tenía en mente como dinero. El dinero actual es fácil de llevar, es fácil de transportar. La función número 2, que tiene que ver como depósito de valor. Para esto debe tener ciertas características. Recuerden que depósito de valor quiere decir de que si yo, de manera sencilla, significa que si yo tomo hoy día un billete de 100, lo pongo debajo de mi almohada y lo voy a ver de aquí a un año, no es que el billete se encogió, no es que se le cayó un cero, no es que cambió. Yo tengo los mismos $100. Por eso implica depósito de valor. El valor nominal que tiene el billete sigue teniendo vigencia ese valor, el billete, ¿no? Ahora, que por inflación pueda comprar menos cosas, eso es otro tema. Pero el valor nominal no va a cambiar. Me sirve como depósito de valor. Pero para que ocurra esto, hay ciertas características que son importantes. En este caso, la durabilidad. ¿Por qué la durabilidad? Porque justamente si les hacía de la manera de broma, les hago la analogía con la gallina. Si yo guardo la gallina un año debajo de la almohada, lo que va a pasar es que la gallina se va a morir. Pero en cambio, si dejo el billete va a durar. Igual ustedes pueden ver que el trato que se le da al papel moneda, el uso que tiene la rotación, más que nada nosotros ecuatorianos, cuando está cambiando la situación, pero nos encanta tener el dinero de manera física, pagar el dinero de manera física, ya está cambiando mucho ese patrón de comportamiento, pero anteriormente utilizábamos, nos interesaba mucho el tener el dinero, contarlo, y esa manipulación finalmente termina desgastando la moneda, ¿no? Tanto es así que a veces el dinero se recoge y se envía para que se lave y vuelva a circular. Y otra particularidad también que es importante es que debe ser difícil de falsificar, ya que si es fácil de falsificar, simplemente el valor de la moneda se perdería y cualquiera podría eh, eh, emitir ese dinero, ¿no? Y entregarlo. Entonces, una particularidad muy importante es que sea difícil de falsificar. Por lo menos la moneda que nosotros tenemos tiene una serie de elementos de control que están dentro de los billetes, que están en las monedas, que hacen que sea muy difícil de falsificar. No imposible, pero sí muy difícil de poder falsificar. Y esa es otra particularidad también del dinero. Depósito de valor. Ya, aquí también resaltando un poquito más lo que habíamos dicho. Un bien es adquirido con el objetivo de conservar el valor comercial para futuro intercambio, entonces se dice que es utilizado como conservador de valor. Es decir, no gasto hoy día para gastar en el futuro. Otros materiales como el oro o la plata conservan sus propiedades en el tiempo y es un medio de acumulación y atesoramiento, ¿no? Es decir, que esta propiedad también, esta función también la puedo ver en otros
elementos que se utilizaron como dinero, como los metales preciosos. Ellos también sirven para poder acumular dinero y sirven como medio de atesoramiento. El dinero tiene el poder de comprar cualquier mercancía y se puede guardar en cualquier cantidad. La función de atesoramiento solo puede realizar el dinero de pleno valor, es decir, monedas y lingotes de oro, prendas preciosas, objetos de oro. Un bien escogido como medio de acumulación debe ser siempre algo que pueda guardarse durante largos periodos sin que ocurra ningún deterioro. Esa es otra particularidad que también ya la citaba. Ya, ahora como unidad de cuenta. ¿Qué implicaba esto de unidad de cuenta? Ser unidad de cuenta de medida en que se expresan los precios de bienes y servicios de la economía. Esto se llama ser un bien numerario. En cristiano, lo que me dice aquí como unidad de cuenta, para que usted se lo aprenda o lo recuerde, es que cualquier cosa que existe en la economía, sea un bien o sea un servicio, yo puedo poner la cantidad equivalente de su precio en moneda, ¿sí? La casa que está ahí tiene un valor y ese valor lo puedo representar en unidades monetarias. Cualquier cosa que existe en la economía se puede poner un valor, se puede poner un precio y ese precio puede ser representado en términos monetarios, ¿no? Y obviamente es importante considerar que los precios deben, para que ocurra esta situación de que sea sirva como acumulación de valor, es importante que los precios sean estables y no mostrar grandes oscilaciones para que los agentes puedan tomar decisiones de forma ordenada. Lo que les quiero decir es que, por ejemplo, con relación al dólar, quizás la pérdida del poder adquisitivo que tiene el dólar aquí en el Ecuador no es mucho de un año a otro. Pero imaginen lo que pasaba en Venezuela, que si hoy día tenía, por ejemplo, cierta cantidad de dinero, el día de mañana o el próximo, a final de mes, yo necesitaba al final hasta el doble para poder comprar lo mismo que antes compraba con menos. Llegó un momento en que era exorbitante la cantidad de dinero, las unidades monetarias que yo requería para comprar cosas tan elementales como un pan, como una botella de cerveza. Eh, era ilógico, ¿no? Ver gran cantidad de fajos de dinero para poder comprar esos bienes. Entonces es importante que también la estabilidad de los precios juegue su papel o los precios se comporten de manera adecuada para que justamente el dinero tenga esta propiedad de poder servir. Si no lo consumo hoy y si no lo gasto hoy, lo puedo consumir en el futuro y eso implica un, este, un elemento de poder guardar valor, ¿no? Y comunidad de cuenta. Tenemos, bueno, aquí a continuación también de lo que estamos diciendo, es una forma de asignar valor a bienes y servicios económicos. La unidad monetaria se utiliza para medir el valor de los bienes relacionados con otros bienes y servicios. Esto constituye una medida o el común denominador. Cuando el valor de un bien se utiliza con frecuencia para medir y comparar el valor de otros bienes, o sea, su valor es utilizado para denominar deudas y se dice que este bien posee esta propiedad. ¿De acuerdo? Y aquí le citan un ejemplo de lo que podría ser esta relación, ¿no? En el sentido de que puede establecer, por ejemplo, si no fueran unidades monetarias, no fueran, perdón, billetes y monedas, sino que fueran bienes, podría establecer equivalencia entre esos bienes para poder intercambiar finalmente. Ya, y esta es la propiedad adicional que les digo como patrón de pago diferido. Esta función involucra simultáneamente el uso del dinero como medio de pago y como unidad de cuenta. Esta situación de pago diferido tiene que ver con las deudas. Las deudas se definen en términos de una unidad de cuenta y se pagan con un medio de pago monetario. Ejemplo, una deuda se especifica en una determinada cantidad de dólares y se paga en efectivo o con cheque. Bono posee un valor nominal expresado en dólares que se paga, que paga intereses y al vencimiento se paga el capital invertido. Entonces el dinero también, esta cuarta propiedad, me sirve como patrón de pago diferido. Y finalmente, bueno, estas son algunas de las cosas que se utilizaron como dinero. Habían cosas tan raras, ¿no? Como ver, por ejemplo, plumas que se utilizan como dinero.
en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración. Generalmente los presos que estaban en esos campos de concentración, más que nada los norteamericanos, recibían una especie de dotación para poder tener durante el mes, y entre esa dotación tenían chocolates y cigarrillos. Y el chocolate y el cigarrillo era apreciado y tenía un valor, tanto es así que generalmente ellos lo utilizaban como medio de pago con la finalidad de poder adquirir cosas que no venían en esa dotación, ¿no? Entonces yo podía guardar mis chocolates y mis cigarrillos y me servían para poderlo cambiar con otra cosa que hubiera necesitado. Pero a través de la historia se han utilizado un sinnúmero de cosas raras como dinero. Página. Ya, y el Ecuador no es la excepción de esto. Y como yo también les decía, en el Ecuador hubieron diferentes cosas que se utilizaron como dinero. Usted tiene a su lado derecho de la pantalla, ustedes pueden ver el primer dibujito en la parte de arriba, son de las hachas ceremoniales que yo les mencionaba. Esas hachas, eso que tiene forma como una especie de cuchillo, una forma de T. Eh, Esas hachas son hachas de obsidiana y generalmente aquí en el Ecuador se utilizaban para pagar. Es tanta la importancia histórica de ese elemento como moneda que inclusive, como también creo que les mencioné en algún momento, esa hacha inspiró lo que es el símbolo del organismo de control de la economía, que es lo que es el organismo que controla toda la economía del Ecuador, y usted lo puede ver en el logo de esta institución. Y aparece esta hacha, obviamente con los colores del Ecuador, pero está inspirada en esto. Y abajo también tienen, por ejemplo, lo que es la concha spondylus y otro elemento que también se utilizó como dinero, que es las pepas en este caso, de cacao. Bueno, acá tenemos entonces, recordando también que vimos este concepto que es el concepto de dinero mercancía. De manera muy sencilla, el concepto de dinero mercancía era aquel dinero que no solamente eran las cosas que no solamente me servían para utilizar como dinero, para pagar, para comprar, sino que también tenían un uso puntual como un bien. Por eso les pongo ahí una fotito de una vaquita, les pongo cereales, les pongo sal. Estos bienes eran utilizados no solo como moneda, sino que tenían también un uso puntual como un bien. La sal la podía utilizar para la alimentación, los granos también, la vaquita también me servía para alimentación, o el ganado me servía para alimentación, pero también me servían como moneda. Cuando la, la moneda tiene esa particularidad, o el dinero, perdón, tiene esa particularidad, se conoce como dinero mercancía, porque sirve para pagar, pero también tiene valor en sí, tiene un valor propio para ser utilizado. La contraparte es lo que ya sería el dinero actual, el dinero fiduciario. Ese dinero fiduciario no me sirve como dinero mercancía porque es el dinero actual. Lo que yo les decía, esto se basa simplemente en la fe que se tiene de que la moneda vale lo que vale. Nosotros perdiéramos la fe y la confianza en que esa moneda norteamericana que circula en nuestro país vale lo que vale, simplemente lo que va a suceder es que nadie va a querer aceptar el dinero. Pero las monedas de cada país tienen fe por lo que represente ese país en la institucionalidad, en la confianza que se deposita, más que nada en el Estado, que es el que maneja la moneda. Entonces, eso sería dinero fiduciario. El dinero que nos sirve como dinero de mercancía, pero no hay nada que lo respalde en sí, solamente la fe que se tiene en lo que representa la institucionalidad detrás de esa moneda. Eso es el dinero mercancía. Ahora, estos temas también tienen relación con comportamientos económicos. El dinero tiene relación con cuestiones más que nada macroeconómicas. Entonces, la teoría económica, eh, postulada por Milton Friedman, establece una relación positiva entre el dinero y los precios. Esto significa que un aumento en la cantidad de dinero tiene como consecuencia un aumento en el nivel de precios de la economía. De una disminución de la cantidad de dinero
tiene como consecuencia una reducción de niveles de precios en la economía. La lógica es sencilla. A ver, recuerden que el dinero es como un bien. Y si de repente lo que va a suceder es que se comienza a ver más de un bien en la economía, mejor dicho, se inyecta dinero en la economía, lo que va a suceder es que la gente inicialmente va a tener más dinero y con ese dinero va a comenzar a gastar más. Por eso es que me dice a mí que un aumento en la cantidad de dinero tiene como consecuencia un aumento en el nivel de los precios. Si una economía le va bien y ese hecho de que le va bien hace que ingresen más recursos al país, la gente tiene esos recursos a disponibilidad y al tener recursos lo que va a hacer la gente es comprar más, gastar más. Lo contrario hace que más bien los precios en la economía disminuyen. Es decir, cuando en lugar de tener el crecimiento, tener mayor cantidad de dinero dentro de la economía, hay una disminución en la cantidad de dinero circulante en la economía, lo que va a suceder es que la gente se va a quedar sin dinero y si no tiene dinero, no tiene cómo gastar. Y eso hace que el nivel de precios, por el contrario, baje en la economía. Entonces, hay una relación entre, como lo dice aquí Friedman, positiva, una relación positiva entre el dinero y los precios que se manejan en la economía. Ya, bueno, esto aquí también lo paso rápido, es la historia de lo que les comentaba, cómo los soldados utilizaban el cigarrillo y los chocolates en la Segunda Guerra Mundial como elemento para poder comprar y pagar cosas dentro de su hogar. Bueno, también tenemos aquí, es importante poder distinguir entre el dinero y el crédito. El dinero es el activo más líquido en el cual la gente decide tener parte en su riqueza. Recuerden que la liquidez de un activo está en función de qué tan rápido se convierte en dinero. Y el dinero es el activo más líquido porque obviamente es dinero. ¿Sí? Dinero es dinero. ¿A qué me refiero con el tema de conversión rápida en dinero? Por ejemplo, si yo le doy un cheque es menos líquido comparado con el efectivo, porque para que yo le gire el cheque, usted tendrá, si se lo giro ahorita en la noche, usted tendrá que esperar hasta mañana, eh, depende si lo tiene que depositar o si lo puede cobrar al momento, y usted puede acceder a ese dinero. Si yo también tengo dinero, pero por ejemplo en una póliza, tendré que esperar ir al banco, esperar a que eh, venza la póliza para poder utilizar ese dinero. Esos son activos que si bien es cierto representan valor para mí, pero son menos líquidos por lo difícil, el grado de dificultad un poquito superior para poderlos convertir en dinero. El dinero es el activo más líquido porque precisamente es dinero. Pero el crédito se refiere al poder de compra otorgado o puesto a disposición de los propietarios. Y esto permite, este crédito permite adquirir bienes hoy que no están, para las personas que no están dispuestos a esperar eh, por esos bienes en el tiempo. Eso es el crédito. Hay una diferencia. El crédito no implica dinero directamente. El crédito simplemente es como que usted tiene una especie de poder de compra que le dan. En este caso, con las tarjetas que ustedes manejan, ¿no? Entonces, no implica directamente el movimiento de dinero, sino que es simplemente como una especie de capacidad cupo que a ustedes le asignan. Y esto tiene lógica porque lo que sucede es que usted tiene una tarjeta, el banco, le emite un cierto cupo de crédito, con ese cupo de crédito usted se acerca a una casa comercial, pero como hay una relación entre el banco y la casa de crédito, el banco va abonando poco a poco en función de las condiciones en que usted haya pactado la deuda, pero solamente lo va a hacer cuando ocurra ya el primer pago, ¿no? Pero inmediatamente no quiere decir de que usted tiene ya o va a recibir la totalidad del valor, a menos que pague en ese momento la totalidad, ¿no? Usted lo tenga en efectivo para pagarlo. Pero si es crédito, simplemente lo que va a suceder es que el banco eh, va a recuperar el banco va a pagar ese dinero en el momento que ocurra las liquidaciones de los valores del artículo que usted ha comprado. Pero en ningún momento, sino hasta esos pagos, implica el movimiento de dinero. Antes no. Pero usted saca su tarjetita e inmediatamente sale con su artículo. Pero eso lo que implica es el hecho de que
usted puede tener dinero, pero, bueno, ahorita en este momento no tiene dinero, pero usted, el banco le da la capacidad de poderlo tener, y usted lo que hace es tácitamente desplazar o consumir hoy lo que tranquilamente en el futuro, si usted tuviera la cantidad de dinero, podría comprarlo. Y el banco gana por eso. Pero esto es importante también tenerlo en cuenta, que hay una diferencia entre el dinero y el crédito. Bueno, también aquí recordando un poquito este tema de las propiedades que tiene el dinero, el tema de la portabilidad, que es fácil de transportar, la durabilidad, la divisibilidad, que se puede fraccionar el dinero, la uniformidad, que también ya habíamos visto, todos los billetes son iguales, similares, tienen sellos de seguridad, tienen condiciones similares para poderlos comparar. El reconocimiento debe ser fácil y reconocible. Y esta última propiedad que también es importante, que tiene que ver con el anonimato. Y es una de las propiedades que más, por las cuales más llama la atención al dinero. ¿Por qué el anonimato? Porque el dinero en efectivo es difícil de rastrear, es difícil de seguir, ¿no? Entonces, a manera de broma lo digo esto, ¿no? O sea, si uno contrata a un sicario, realmente el sicario no es que le va a decir a usted, bueno, asígneme a tal número de cuenta, ¿ya? Y usted le va a decir, tranquilo, yo te hago la transferencia. Al sicario le paga en efectivo, porque de esa manera no lo pueden rastrear. Si toma su efectivo, cumple su función y se va. Y usted tampoco quedaría implicado, la persona que lo contrata quedaría implicado. Lo mismo ocurre en el dinero utilizado en la prostitución, el dinero en la compra de drogas. O sea, al ser en efectivo simplemente no se puede rastrear. Y es por eso que es importante, o sea, más que nada, esta particularidad del anonimato lo hace muy apetecido por los delincuentes. Para que usted lo comprenda mejor, ustedes se han visto que a veces capturan a delincuentes relacionados con el narcotráfico y van a las casas y ustedes pueden ver cómo esos sujetos tienen dinero y tienen a veces escondido el dinero bajo tierra o lo tienen en las paredes. Miren la historia de Escobar, ¿no? Como él en las haciendas y en las casas que tenía, ahí guardaba el dinero en efectivo. Y justamente por este tema, por el anonimato, porque al recibir ese dinero nadie lo puede rastrear. Pero ese hecho hace que tampoco lo pueda meter al sistema y se vuelve en realidad una gran complicación para ellos, porque ellos tienen que cargar o tienen que igualmente custodiar todo este dinero efectivo, porque en el momento en que entra al sistema, inmediatamente es detectado. Pero como para todo hay solución, aquí vienen los procedimientos de lavado de activos, ¿no? Que implica que ese dinero sucio que proviene de estas acciones ilícitas, de alguna manera entra de manera lícita al sistema a través de negocios reconocidos dentro de la economía. Pero esta característica es interesante. Aquí también siempre cuento anécdotas que pasan, por ejemplo, en mi trabajo. Anteriormente los bancos tenían cajas de seguridad. Y esas cajas de seguridad eran espacios que usted alquilaba, como los correos, como anteriormente, no sé si han ido alguna vez por el correo de aquí en Guayaquil, donde funciona la Universidad de las Artes. Allí abajo, en todo el correo, anteriormente habían unas especies de casilleritos donde la gente alquilaba para que ahí recibiera su correspondencia, ese era su casillero. Algo parecido había en los bancos, un poquito más grandes, como cajas de seguridad. Y esas cajas de seguridad, que son espacios que te alquilan el banco para guardar lo que tú quieras ahí, por ejemplo, cuando el banco ya el contrato vencía, Déjalo, ya no lo moleste. cuando el contrato ya vencía y había que abrir esa caja de seguridad, se llamaba a los usuarios, y los usuarios no respondían, se citaba a un notario con la finalidad de que a través de la super de bancos se abrieran esos casilleros. Y lo que llamaba la atención es encontrar cosas como dinero en una caja de seguridad dentro de un banco. No sé si puede ver usted lo que le estoy diciendo. O sea, es ilógico que dentro de un banco en el cual se supone yo podría tener una cuenta, si tengo una caja de seguridad, puedo tener también una cuenta, ¿por qué lo guardo en la caja de seguridad y no lo guardo en mi cuenta dentro del banco? Y la lógica es eso, el tema de que más probable es que era una cantidad de dinero que yo, estando en el mejor de los casos, no quería pagar impuestos, y por ende no lo quiero meter al sistema y si lo meto en la cuenta me lo rastrean y me relacionan como ingreso.
no lo quiero declarar, no lo quiero presentar. Y lo tengo por eso ahí guardadito. Bueno, en el peor de los casos, inclusive hasta se sospechaba que podía venir de actividades ilícitas. Eran grandes sumas de dinero que estaban en esas cajas. Y eso llamaba la atención. Pero justamente por esta propiedad que es el tema del anonimato, el hecho de que no es rastreable el dinero en efectivo. Bueno, hemos visto todo, absolutamente todo esto. Dinero fiduciario también ya vimos. Bueno, esto es básicamente lo que nos en relación al dinero. Las características, propiedades que, repito, con estas diapositivas lo que hago es contarles un poquito sobre la historia de cómo evolucionó eh, este tema, más que nada del dinero, cómo evolucionó en el mundo, y también resaltar las características principales con relación al dinero. Dame un momentito, solamente un par de minutitos, y busco un documento que me interesa poderles presentar para poder seguir viendo un tema más. Y en todo caso, hasta eso, si tienen alguna pregunta con relación a lo que presenté, me gustaría poderla escuchar. A ver, regreso a lo que es su plataforma para ver qué cosa hemos avanzado. En la plataforma. En la plataforma, en lo que corresponde al capítulo 1, que tenemos que ver el panorama general del sistema financiero, están las diapositivas, estos puntos que ya hemos tratado con ustedes, que de manera interesante los presentaron durante la clase. Eh, Luego de eso, yo también les había pedido que revisen el resto de videos que hay. Dentro de esos videos, como les decía, hay este que tiene relación a cómo el dinero dejó de tener valor, y, eh, y esto tiene relación con el surgimiento de las criptomonedas. Este video, Un deseo fatal, que también tiene que ver con el dinero, el gran flujo de dinero, que básicamente refleja lo que en algún momento les decía, la emisión o la cantidad de dinero que existe circulando a nivel mundial, y que hace a que los países tengan acceso a créditos extremadamente baratos, pero al nivel interno, la colocación de créditos es por el contrario de mayor valor. Y justamente de eso habla este video. Tienen también este video del fin del efectivo, ¿no? Que es una explicación de cómo nosotros estamos avanzando al tema de pagos digitales a través del dinero digital, y cómo estamos dejando tácitamente el uso de las especies monetarias y las monedas. Y este también, que es interesante, que es un país muy pequeñito, donde se vende el dinero que tiene esa economía. El dinero tácitamente no tiene mayor valor, el dinero de ellos no tiene valor dentro. Y de ahí lo que me interesaba era poder ver los indicadores macroeconómicos, que son los que me interesa poder ver con relación al dinero.
Ya. Vamos a entrar a estos indicadores macroeconómicos. Ya. Lo más seguro es que ya vieron macroeconomía. Y al ver macroeconomía, lo más probable es también que su profesor les habló sobre el Banco Central. Dentro de la información que maneja el Banco Central, su profesor también les tiene que haber contado sobre lo que es el boletín de información estadística mensual, que es el boletín que generalmente emite el Banco Central y en el cual están todas las cifras macroeconómicas eh, que como empresario, usted como ciudadano puede consultar con relación a su país. Usted ingresa al Banco Central, entonces, y en el Banco Central puede encontrar ese boletín. Ese boletín es gratuito. Si yo entro al Banco Central y veo el tema de estadísticas mensuales, eh, yo puedo ver que, por ejemplo, el 2022, el último emitido, el último boletín, es el de noviembre del 2022. Y aquí en esta información, que repito, lo más seguro es que ustedes están relacionados porque ya a esta altura se supone que han visto macroeconomía, ustedes tienen una serie de información entre las cuales, por ejemplo, ustedes tienen que haber visto información del sector externo, ustedes tienen que haber visto lo que es eh, el tema del PIB, Producto Interno Bruto, pero en esta noche no me voy a enfocar en eso, sino que me voy a enfocar en lo que son las cifras de la oferta monetaria y la liquidez total en la economía. Y para eso voy a tomar este numeral, el 1.11, que hace referencia a eso. La oferta monetaria, pues, en la economía, ya lo he tenido bajado. Pablo, para poder ver ciertas cosas. Vamos a ver. Tenemos este cuadrito y vamos a aprender a leer esta cifra o recordar si es que ya lo vieron. Repito, lo más probable es que ya lo pueden haber visto con su profesor. Eh, Recordar este tema de la información donde yo la encuentro, la información nacional con relación al tema de dinero circulante, el dinero electrónico, el cuasi dinero, todas estas variables macro donde las encuentro dentro del banco. Entonces, como les decía, este cuadrito tiene la denominación de oferta monetaria, lo que es el M1, ese es el indicador macro, y la liquidez total, que es el M2. M1 y M2 son denominaciones que se le dan, en este caso, el M1 a la oferta monetaria, es decir, la cantidad de dinero que está ofertada para su uso dentro de la economía, y el M2, que es la liquidez total que existe en la economía. Ya. Ustedes pueden ver que esto es una matriz, ¿no? Y en esta matriz vamos a tratar de ver primero los encabezados que tiene, ¿no? Dice el periodo, y aquí lo que me dice, o me da información de los años, en este caso detallado a nivel mensual, de los diferentes indicadores que ya vamos a revisar cuáles son, ¿no? Entonces me da información de los diferentes periodos de manera mensual, al menos aquí aparece hasta el 2022, puntualmente hasta el mes de, miren, es la de noviembre, para variar en este país, ¿no? La lógica es que ya estamos en enero, al menos deberíamos tener diciembre, ¿no? Pero pueden ver que es enero, y en el boletín de noviembre recién aparece máxima estadística septiembre. Es algo que no es común generalmente en estas cifras, porque las cifras tienen que ser entregadas de manera mensual. Ahora, ¿qué información tenemos aquí? Lo que les decía, aquí teníamos, por ejemplo, lo que son las especies monetarias en circulación, ¿sí? Las especies monetarias en circulación en cristiano son los billetes. Todos los billetes o la cantidad de billetes en billones que están circulando están expresados dentro de esta columna. Luego de eso, yo tengo la moneda fraccionaria. En cristiano, las monedas. ¿Sí? En un lado tengo la cantidad de billetes que circulan en la economía, eso está en sí, está en millones de dólares, aquí en amarillo me lo detallan, en millones de dólares.
Y esta es la columna de la cantidad de billetes, de millones en billetes que están circulando en la economía de diferente denominación, pero al sumar todos los billetes que están circulando en la economía, esta es la cantidad de millones que están circulando en billetes. Y acá yo tengo la cantidad de dinero que está circulando en la economía, pero en forma de moneda. Si sumo todas las monedas, en total, en millones de dólares, tengo esta cantidad. Luego de eso, yo tengo un registro de datos del dinero electrónico, ¿ya? La columna, la tercera columna, dinero electrónico, la C. Y tengo también lo que son depósitos a la vista. ¿Y qué voy a tener aquí en depósitos a la vista? Vamos a hablar un poquito. Siempre ustedes aquí van a encontrar un numerito y ese numerito generalmente en la parte baja a ustedes le indican qué cosas son, ¿no? O cómo está conformada esa columna. Por ejemplo, me dice en depósitos a la vista, estoy aquí en la columna de aquí, en depósitos a la vista y estoy tratando de ver qué es ese número 3 que implica depósitos a la vista. Aquí generalmente me presenta un detalle al pie de la página. Me dice aquí en depósitos a la vista, muy bien, me dice, se refiere a depósitos en cuenta corriente recibido por las entidades bancarias exigibles mediante la presentación de cheques u otros mecanismos de pagos o registro. Es decir que, aparte de las monedas, aparte de los billetes, aparte del dinero electrónico, yo sé que también hay dinero que se encuentra dentro de las entidades bancarias, ¿ya? Y ese dinero está en cuentas corrientes, es decir, todo lo que está depositado en cuentas corrientes, y que usted lo puede retirar, por ejemplo, con un cheque, otra forma exigible de pago. Entonces, ese dinero que está en cuenta corriente, que está en las instituciones, en este caso las entidades bancarias, se registra como depósitos a la vista. ¿Por qué se le denomina depósitos a la vista? Porque básicamente esto implica de que cada vez que el usuario se presenta y requiere ese dinero tiene que ser entregado frente a la presentación del usuario. Si yo sumo estas 4 columnas, puede ver aquí, sumo la columna A, la B, la C y la D, es decir, sumo los billetes en moneda, los billetes, perdón, que hay en la economía, las monedas que hay en la economía, el dinero electrónico y los depósitos a la vista, yo tengo lo que sería la oferta monetaria total, que es el indicador M1 que ustedes veían aquí. ¿Sí? Entonces, es decir, la oferta monetaria total, todo lo que implica la cantidad de dinero que está circulando en la economía, lo más líquido, el M1, es el resultado de sumar las especies monetarias, la moneda fraccionaria, el dinero electrónico y los depósitos a la vista. Eso es mi M1. Luego de eso, ustedes pueden ver que hay una siguiente columna que dice cuasi dinero. Cuasi dinero es como algo que es casi dinero, pero no está líquido. Eso implica cuasi dinero. Es casi como el dinero. ¿Ya? Y ese cuasi dinero, igualmente veamos qué implicaría. Y se corresponde, aquí en la parte baja, dice, corresponde a las captaciones de las otras sociedades de depósito que sin ser de liquidez inmediata supone una segunda línea de medios de pago a disposición del público. Perdón, la segunda línea de medios de pago a disposición del público. Está conformado por los depósitos de ahorro, depósitos a plazo y las operaciones de repo. ¿Ya? Entonces, esto que, si bien es cierto, implica también dinero, pero que no es tan líquido como el dinero, es el cuasi dinero, y generalmente lo que yo voy a tener aquí son depósitos de ahorro, depósitos a plazo y operaciones de reporte. Y me dirá, ¿por qué no lo pone en cuenta corriente? En cuenta corriente, si yo giro un cheque, tranquilamente lo puedo hacer efectivo inmediatamente. Es mucho más líquido que una cuenta de ahorro, en el sentido puntual, no actualmente viéndolo desde la perspectiva digital, sino en el sentido actual, de que usted, por ejemplo, para poder retirar su dinero, tendrá que esperar hasta el día siguiente para poder acceder al banco y poder retirarlo, ¿ya? Si lo hace de manera presencial. Por eso es que en este caso,
en el caso de los depósitos de ahorro, están conceptualizados como algo menos líquidos comparado con un depósito en cuenta corriente. Pero también están los depósitos a plazo. Los depósitos a plazo, ustedes saben que es como, por ejemplo, una póliza de inversión, bueno, un depósito a plazo en realidad. Yo entrego dinero a la institución financiera toma el dinero, me dice que, bueno, en el contrato me dice si yo lo puedo mover, lo voy a entregar al banco por 1, por 3 meses, por 6 meses, por 12 meses, por más de un año, ¿ya? Eh, pero para que yo pueda utilizar nuevamente ese dinero, tendrá que pasar ese tiempo. Hasta eso no lo puedo utilizar. Pero esos depósitos a plazo tienen cláusulas que eh, yo las puedo preliquidar, ¿ya? Es decir, puedo acceder al dinero antes del tiempo. Pero siempre esto con una penalización. En cristiano, lo que le digo es que no voy a recuperar la cantidad de dinero en su totalidad con relación al valor que originalmente coloqué, y si lo tengo que por urgencia utilizarlo, voy a liquidarlo, pero sé que tengo que pagar esa penalidad por utilizar antes el valor. Y estas operaciones de reporte que también son operaciones de inversión que se tienen dentro de las instituciones financieras. Entonces, lo que de manera sencilla este cuasi dinero implica también dinero, pero dinero con formas menos líquidas, ¿sí? Y finalmente esto sería la liquidez total, ¿sí? Es decir, al sumar lo que yo tengo como oferta monetaria, billetes, monedas, dinero electrónico y los depósitos de ahorro, depósitos a la vista, perdón. A eso le sumo el cuasi dinero, todo aquello que, si bien es cierto, implica dinero, pero no es tan líquido como el dinero, tengo la liquidez total. Luego de eso, ustedes tienen otros indicadores acá, en la columna H, me dice reservas bancarias, luego de eso me dice en caja del BCE, en caja de otras sociedades de depósitos, y luego me dice base monetaria. Voy a explicar estas tres, ¿no? Entonces, generalmente lo que ocurre, eso inclusive también más adelante está este tema de los videos que explican un poquito mejor este tema de la reserva monetaria. Eh, la reserva monetaria es importante para la economía, en el sentido de que la reserva monetaria es como una especie de colchón que las instituciones financieras tienen en el caso de que el sistema financiero tenga un requerimiento extraordinario de liquidez. Me expreso mejor. Hay un cierto porcentaje que, por lo que captan las instituciones financieras, ese porcentaje tiene que quedar guardado dentro de la institución, perdón, tiene que ser asignado al Banco Central y forma parte del encaje bancario. Imagine, el encaje bancario es del 1%. Entonces, si yo capto $100, esos $100, ¿cuántos dólares voy a tener que guardar como encaje? Si me dice que es el 2%, voy a tener que guardar $2. Esos $2 que guardo en el Banco Central, se denominan encaje, y ese encaje tiene como sentido tener liquidez para que la institución financiera pueda responder en el caso de un requerimiento extraordinario de dinero por parte del sistema. Te lo explico mejor. Eh, cuando estuvimos en octubre, realmente lo que pasó fue que comenzaron a cerrar carreteras, la gente se alteró y la gente al alterarse la economía, inmediatamente la gente siente miedo. Y cuando siente miedo, lo que busca de manera inmediata es tratar de asegurarse. Y una de las formas de asegurarse es ir a los bancos y ver si su dinero está ahí. Y hay algunos que no se conforman simplemente con ver que el dinero está ahí, sino que lo que hacen es retirar requerimientos extraordinarios de dinero. Es decir, son comportamientos que no son comunes al comportamiento normal de oferta y demanda de dinero en un periodo de comportamiento normal de la economía, sino que son requerimientos que son atípicos, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, hay este colchoncito que le menciono, que es el encaje bancario, que tiene como sentido ayudar a que la institución financiera tenga la liquidez necesaria para poder devolver el dinero a la persona. ¿Por qué es importante devolverlo? Porque, imagine, yo voy al banco y de repente el banco no me entrega mi dinero. Si nosotros revisamos la historia ecuatoriana, que también esto está en el capítulo 2,
ustedes van a recordar que en la historia ecuatoriana nosotros tuvimos el problema del feriado bancario. Entonces la gente se pone nerviosa, y si yo me pongo nervioso, comienzo a hablar, y si comienzo a hablar, lo más seguro es que el resto de personas se comienza también a contagiar de ese nerviosismo, y lo que era solamente una persona que no le entregaron dinero, puede ser que eso motive a otros más también a sentir miedo y a querer retirar la cantidad de dinero que tienen en el banco, ¿no? Se puede generar una corrida bancaria, y no solo en ese banco, sino en otras instituciones. Algo parecido ocurrió en octubre, cuando la gente por nerviosismo, frente a un rumor de caída del gobierno, comenzaron a retirar el dinero en octubre del 2019, antes de la pandemia. Bueno, entonces, este encaje sirve justamente para eso, es como una especie de colchón que sirve para respaldar. Ahora, es importante también entender cuál es el negocio de un banquero, ¿no? El banquero lo que hace es intermediar financieramente. ¿Qué quiere decir en términos sencillos eso? Hay gente que tiene exceso de dinero. Bueno, no gente, agentes. Y dentro de los agentes pueden estar las personas y pueden estar empresas, ¿no? Inclusive el Estado. Y hay agentes que no tienen dinero, que también pueden ser personas y pueden ser las empresas. Hay gente que es superavitaria en dinero y hay gente que es deficitaria en dinero. Y a veces esos que requieren dinero, generalmente requieren el dinero, por ejemplo, las empresas, para poder eh, invertir en proyectos, ¿no? Entonces, en la mitad, entre estos dos, el que tiene en exceso y el que no tiene, aparece el trabajo que hacen los bancos dentro de la sociedad. Los bancos hacen una intermediación. Para que usted lo comprenda de manera mucho más sencilla, hacen como una especie de puente entre aquellos que tienen el dinero y los que no tienen. Y por ese servicio ellos ganan. Es decir, los bancos captan dinero y ese dinero lo colocan en aquellos que necesitan ese dinero. Ese es el trabajo de intermediación financiera de manera muy sencilla explicada, ¿sí? Un intermediador financiero lo que hace es eso, es buscar quienes tienen exceso de dinero, captar ese dinero y colocar ese dinero en aquellos que necesitan el dinero. Entonces, en ese trabajo los bancos ganan, ¿no? Ganan por esa intermediación. ¿Y a qué me refiero con que ganan? Que generalmente, por ejemplo, si usted va y ve su cuenta de ahorro, y usted dice, bueno, yo tengo $10.000 depositados en mi cuenta de ahorro. Y ahí yo le pregunto, ¿cuánto le paga el banco? Bueno, el banco me paga una miseria de menos del 5%, menos del 2%, menos del 1%. Ya, me paga el banco eso. Pero en cambio el banco con ese dinero, ¿qué es lo que hace? Se vira y pregunta al mercado quiénes necesitan dinero y le presta a la gente, por ejemplo, en créditos de consumo, al 16, 18%, en créditos hipotecarios, también con una tasa de interés alta, en créditos, en microcréditos, en créditos productivos, coloca en el sistema eso, pero con un valor mayor al que presta. Y ese diferencial que hay entre lo que capta y lo que presta es tácitamente la ganancia que tiene el banco. Es decir, el banco lo que hace es puntualmente pararse en el medio, ver quién tiene plata y colocar en aquellos que necesitan ese dinero. Eso se llama intermediación financiera. Entonces, regresando al ejemplo de los $100, si yo soy banquero y yo estoy ganando por hacer mover ese dinero, porque a mí me interesa es captar barato y poner a trabajar el dinero para ganar más, eso es lo que hace un banquero, eh, a mí me interesa que el dinero que yo capto, en este caso los $100, si es posible, todos los $100 estén muy bien. Pero llega el Estado y le dice, a ver un momentito, aquí hay normativas, aquí hay medidas de seguridad y entre esas está el encaje. Esos 100 que usted captó, no puede utilizar, no puede ponerlos a mover todos, sino que solamente va a mover 98. Y los dos quedan guardaditos en el Banco Central para responder frente a cualquier necesidad de dinero. Ya, y eso es lo que es el papel del encaje. ¿Por qué les explico con este ejemplo? Porque aquí viene un deseo de los bancos, que es que si es posible, en la economía no debería haber encaje, no debería existir el encaje. Partiendo del principio de que ellos necesitan el dinero para poderlo prestar y poder ganar, si yo dejo $2, esos $2 guardados, los 100 que capté, son $2 que se me están quedando ahí, sobre los cuales no estoy ganando dinero.
Entonces, por ellos, el encaje debería ser cero. Pero inclusive, también en la plataforma ustedes van a ver cuando en el 2000, eh, no recuerdo mal si fue en el 2015 o 2014, 2015 me parece, eh, eh, en el 2015 lo que sucedió es que se quiso elevar el encaje del 2%, que actualmente es, al 5%, ¿no? Y ahí surgió también nuevamente esta discusión. Pero, repito, si yo veo el encaje es una medida para poder proteger a la, al hecho de que las instituciones financieras en algún momento pueden requerir este dinero en exceso. Entonces, ese encaje está dentro de lo que es estas reservas bancarias, ¿no? Es decir, si ustedes lo ven aquí, reservas bancarias, les dice, eh, aquí justo les presenta el 7. Son los depósitos que, verlo por acá, está en la última línea, ¿no? Son los depósitos que las entidades financieras mantienen en el BCE, en el Banco Central del Ecuador, por concepto de encaje. Entonces, este de aquí, reservas bancarias, esta columna de aquí, es el encaje bancario. Y ustedes a esta altura entienden lo que es el encaje bancario. Pero también puede suceder que el banco haya otra cantidad de dinero, perdón, guardada en cajas del BCE. El BCE es como un gran banco, ¿no? Entonces, podría ser que yo como institución financiera, o bancos del Estado, o mismos gobiernos tengan cuentas en el BCE, y les diga al BCE, al Banco Central de Ecuador, guárdeme dinero, ¿no? Y esto puede estar en caja del BCE. Y en cajas de otras sociedades de depósito, que son también las instituciones financieras. Puede ser que el banco también tenga dinero, quiera mantener dinero depositado en sus propias bodegas, ¿no? Es decir, que no solamente puede guardar, no solamente tiene el encaje, sino que un banco también podría guardar en el Banco Central, o también podría guardar dentro de sus propias bodegas ese dinero. Y esto va a Profe, depender, sí. me pregunto, ¿las joyas dónde entrarían ahí? No, pues eso no es dinero. Acuérdate que esto tiene que ver con el dinero. Solo Joyas con no. el... Esto es dinero. Esto es dinero. Claro, joyas no. Ya, entonces, esas reservas sirven también como un elemento, más que nada estas reservas en otras sociedades de depósitos es la cantidad de dinero que guardan los bancos en sus propias bodegas. Eso también le sirve a los bancos para poder responder a necesidades de liquidez que pueda tener el sistema. Entonces, si yo tomo finalmente lo que es, estoy aquí, en la base monetaria, para construir el indicador de base monetaria, yo tomaría A, ¿se acuerdan ustedes que A eran los billetes, B eran las monedas, C era si no me equivoco, C era el dinero electrónico, me parece, sí, el dinero electrónico, A, B y C, el H, que era las reservas bancarias, le sumo la I y la J, que serían lo que hay en caja del BCE y en caja de otras sociedades de depósito, y tendría otro indicador que es la base monetaria. Es un indicador macro que también generalmente se utiliza para poder explicar que, como les digo, está formado por el dinero a manera de especies, moneda circulante, y también lo que está guardado dentro del Banco Central, como encaje, como las otras cantidades de dinero que pueden existir en el Banco Central, y lo que se tiene en efectivo también dentro de las instituciones. Eso constituiría la base monetaria, ¿ya? Y eso también se registra aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes pueden encontrar aquí en este boletín del Banco Central, ustedes pueden ver esta información. Puede ser que en el examen yo les pregunte sobre esto. Pregunte, por ejemplo, qué es una especie monetaria en circulación, qué implica moneda fraccionaria, qué implica dinero electrónico, qué son depósitos a la vista, qué es oferta monetaria, cómo se conforma la oferta monetaria. Y repito, es simplemente entender o leer este cuadrito, ¿sí? Por las cifras no le voy a preguntar, porque es ilógico que le vaya a mandar a aprender cifras. Pero, por ejemplo, podría ser que yo le dé en el examen, desde la tablita, le diga a usted, por ejemplo, cuénteme a manera de billetes. Permítame un ratito. Fíjense que en mi
A ver, disculpen la interrupción. Les decía que podría ser que en el examen yo les pregunte a ustedes, cuénteme, en la economía ecuatoriana, septiembre del 2022, a manera de billetes circulando en la economía, ¿cuántos millones había? Se sabe que a manera de billetes corresponde a esta columna que dice especie monetaria. Entonces, yo sé que en la economía ecuatoriana, en forma de billetes, indistintamente de la denominación, existían circulando ¿cuánto? 18.602.6 millones de dólares a manera de billetes, es decir, en billetes de 5, de 20, de 100, de 50, de la denominación que sea, pero en forma de billetes se tenían 18.000 y pico de millones circulando en la economía. ¿Cuánto había circulando en forma de moneda? En forma de moneda había 86.9 millones. Es decir, en moneditas de 5, tanto las gringas como las que nosotros también teníamos o acuñamos aquí, las nacionales, en esas denominaciones de monedas se tiene circulando 86.9 millones. Hay también información sobre el dinero electrónico. Y aquí esto era lo que les Pero en quería ese decir. caso, profe, usted pusiera la tabla. ¿Vale? En Claro, ese caso, te voy a la tabla y te voy a pedir datos puntuales. Eh, ya. sí, aquí también es importante que vean lo del dinero electrónico. Miren, aquí hay una particularidad. Desde el 2018, lo que es febrero en adelante, perdón, marzo en adelante, ya se deja de registrar. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque justamente ustedes saben que el ilustre presidente Moreno, en su momento, le entregó el tema del manejo del dinero electrónico a la banca privada. Esto anteriormente lo manejaba el Banco Central, lo manejaba el Estado, ¿no? Pero el registro del dinero electrónico ahora lo tiene la banca privada. Y por eso es que aquí ustedes pueden ver que el dinero electrónico, el registro es 0000. ¿Ya? De ahí también tenemos el tema de depósitos a la vista. Yo les puedo preguntar, bueno, ¿cuántos fueron los depósitos a la vista en septiembre del 2017, 2022? Ustedes me dirán, fueron 10.818.2 millones de dólares. Y así el resto de indicadores. Y simplemente, repito, esto es conocer qué es cada una de estas cifras. Y ustedes se pueden apoyar también con la información que está acá abajo. ¿Sí? Ahí les cuenta qué significa cada numerito dentro de la cuenta. ¿Se entiende? ¿Se comprende? ¿Alguna duda, alguna inquietud con relación a esta tabla? ¿Se comprende? Sí, profe. ¿Sí? Puedo preguntar tranquilamente. Muy bien, perfecto. De acuerdo. Bueno, vamos a cerrar esta sesión indicándole cosas que ustedes puntualmente tienen que revisar. Chicos, por favor, revisen todo el material. Hay bastante material y sobre todo el material que está colocado en plataforma, yo voy a cuestionarlos a ustedes en su examen. Así que es importante que revisen el material. Bueno, para indicarles que, bueno, esto ya les dije, lo pueden encontrar en el Banco Central, en el boletín del Banco Central, boletín estadístico del Banco Central. Regreso un momentito a lo que era la plataforma. Entonces, ya, aquí lo que me interesa es que ustedes en esta noche, ya comencé yo a explicarles un poquito el papel de la banca. Ustedes, a continuación, lo que me interesa es que comiencen a revisar ya lo que corresponde al material de la banca. Estos videos de acá era importante que los vieran, por eso les pedí hace algunas semanas que ya comenzaran a revisarlo. ¿Ya? Luego de eso entramos al tema de la banca. ¿Sí? Para entender lo que hace la banca, enfóquese en este video. Es un video cortito, pero que explica de manera muy sencilla el papel que tiene una institución financiera dentro del sistema y puntualmente un banco. ¿Sí? Y en la próxima clase, que creo que ya no alcanzamos, bueno, el objetivo era avanzar un poco en el tema de la... Y lo que me interesa también es que, ya que les expliqué un poquito sobre el encaje bancario, ustedes también tienen otros videos aquí, este de aquí, por ejemplo, que dice, gerente del Banco Central justifica el aumento del porcentaje del encaje bancario. Este video explica lo que yo les mencionaba, el paso del encaje del 2 al 5%, lo que se quiso hacer en algún momento. Y eso está aquí. Aquí también hay otro video que habla sobre el encaje bancario, otro más que reporta la realidad del encaje. Y aquí ustedes van a tener también la resolución de lo que
de lo que les menciono. Aquí hay un documento que si ustedes también lo leen, pueden comprender mejor lo que les manifiesto del paso del encaje de 2 a 5%. Esto es... Perdón. Tengo que corregir, este no está linkeado. Ya, pero les voy a corregir porque no está aquí correctamente linkeado el artículo, pero esto es, ustedes van a encontrar aquí lo que es la resolución. La resolución es una resolución del organismo de control, el organismo, perdón, de diseño de la política, que en este caso es la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Ese organismo justamente dice ahí que el encaje pasa del 2 al 5%. Es simplemente un documento para que vean que lo que estoy mostrando tiene relación. Pero lo que me interesa, más que ustedes se sepan de cuánto es el encaje, que deberían saberlo, es un 2%, que entiendan la lógica de lo que es el encaje bancario y para qué sirve el encaje dentro de la economía. Que eso fue lo que de manera muy sencilla traté de explicarles en esta. Si no me comprendieron, pueden ver los videos, recordar lo que yo les mencioné y lo más probable es que con eso ustedes van a tener un pensamiento más claro con relación al tema del encaje. Ustedes también pueden aquí revisar estos videos que tienen relación, por ejemplo, este de aquí con el tema de cómo se utiliza la emisión de bonos, el pretexto de la emisión de bonos verdes para poder mover capitales a través del sistema financiero. Y van a darse cuenta cómo bajo ese pretexto simplemente creen que es sembrar árboles que sean árboles cualquiera, a veces que no son ni siquiera árboles nativos, simplemente sembrar por sembrar árboles, y de esa manera obtener dinero de financiamientos internacionales por el hecho de que yo estoy cuidando la naturaleza. Eso también es como una especie de corrupción que hay en el sistema financiero. Y este de aquí, que yo sí considero que es uno de los videos más visionarios que pueden haber, bueno, este video fue del año 2018, tiene que ver con las tendencias de la banca en la era cognitiva. Es un video buenísimo, del cual también ustedes inclusive pueden sacar temas de investigación para poderse graduar, poder hacer su tesis. Pero esta señora, que es una funcionaria de IBM, de la empresa IBM, ella habla sobre a lo que camina, hablaba en el 2018 hacia lo que caminaba la banca, que es tácitamente nuestra realidad. En ese tiempo, en el 2018, estas cosas no habían ocurrido, pero muchas de las cosas, inclusive, que ella dice, todavía no están ocurriendo en el Ecuador, pero es un futuro muy, muy cercano. Entonces, mi consejo es que también revisen. Por lo menos hasta aquí, me interesaría que puedan ustedes empaparse con el tema de banca. Y bueno, y ver, creo que con ustedes tendríamos clase el viernes, pero no sé si el viernes haya clases, creo que las clases están suspendidas, no sé si suspendan también el tema virtual. Entiendo que el presencial está suspendido, pero si tenemos clase, avanzaríamos un poquito más en el tema de hoy. Pero hasta aquí, por lo menos hasta aquí, hasta este video, necesito que ustedes hayan revisado toda la información que anteriormente está acordada. ¿Ya? Listo, chicos. ¿Preguntas, inquietudes, dudas con relación a lo que hemos tratado? Sí. ¿Sí? ¿Preguntas? Ya, me hacen preguntas con relación a las calificaciones que se van a considerar con relación al primer parcial. Tranquilos ustedes, yo ya defino eso en esta sesión. Perdón, en esta semana, que tengo que cuadrarles eso y ya les doy los trabajos que han hecho. Ahorita tienen por lo menos este tema de la presentación de sus videos. Quería haberles tomado una lección, pero honestamente ya no alcanzo a tomarles la lección. Entonces iríamos básicamente con la presentación de sus trabajos. Eso implicaría su calificación. ¿Ya? En realidad la gran mayoría todos fueron buenos. Todos fueron muy buenas presentaciones. Profe, Entonces, tranquilo. Sí. una consulta. Con respecto a las exposiciones, Sí. usted nunca nos subió ni una asignación para subir las diapositivas. Sí, ya en esta semana yo les voy a abrir, tranquilo.
tranquilo. Pero igual tengo las ya. grabaciones de las presentaciones. Lo importante es que hayan participado. ¿Ya? Ya, listo, profe. Listo, chicos. Bueno, entonces... ¿sí? Profesor, disculpe que lo interrumpe. En el grupo de las directivas informaron, y bueno, también yo consulté, y hasta ahora han dicho que del día jueves, mediodía, hasta el viernes, las clases sí están suspendidas. De igual manera, voy a volver a preguntar en el grupo de las Ya, chévere. directivas. Si puedes, me pasas el dato, porque yo también Sí, tenía ahí ese conocimiento. Lo que le no envío el sabía, capture. ya lo que no sabía decir era solamente o sea, lo que decían que se suspendía es la actividad física en la universidad, por la lógica de que tienen que organizar todo para el tema de votación. Pero Claro. realmente lo que se optaba era que clase presencial se había, clase virtual, perdón, se había, pero bueno, no hay ningún problema. Pero hasta el video que yo les digo, hasta ahí ustedes tienen que revisar, ¿no? Revisen toda la información hasta el video que les menciono. Ya. Si hay clase, Gracias. chévere porque avanzamos. Si no hay clase, bueno, es una pena porque no puedo avanzar. De acuerdo, muy bien, chicos. Entonces nos quedamos hasta aquí, todos tienen asistencia y nos veríamos el día, si el viernes se puede, que creo que no, y si no, el día del examen, que como ustedes creo que es el 20, creo que andamos por examen, ¿no? Bueno, el día que sea, pero el día del examen nos vemos. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, un gusto verlos, pasen bien y buena noche.